Hola, aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio donde vamos a ver la aplicación del divisor de voltaje y divisor de corriente. Esta es una técnica que se utiliza bastante en circuitos, que nos permite disminuir, reducir un circuito, llevarlo a la mínima expresión o a veces hacer cálculos de manera directa de un nivel de tensión o de la intensidad de alguna corriente que circule por alguna rama. ¿Ok? Entonces el ejemplo dice, dado el circuito de la figura, y te dan la corriente I4, que es la corriente que circula por la resistencia de 6 kiloohmios, encuentre el voltaje de sub-cero de la fuente, o sea, la alimentación total del circuito, debemos hallarla. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos que hacer la reducción de todo el circuito. ¿Ok? Tengo que llevar el circuito a la mínima expresión. Entonces, para ello, vamos a hacer uso del divisor de corriente y del divisor de tensión. Bien. Lo primero que hice fue agrupar estas dos resistencias que están en serie. ¿Ok? ¿Y cómo agrupo dos resistencias que están en serie? La suma algebraica de ambas resistencias. Sumé estas dos resistencias. ¿Ok? Y como tengo esta corriente y tengo esta resistencia, aplicando la ley de Ohm, puedo calcular el valor de esa tensión, ¿ok? Que llame B sub 4. Bien, fíjense cómo yo redibujé el circuito, aquí coloco la resistencia ya sumada y voy indicando, es importante que cuando estamos aprendiendo a trabajar con circuitos y nosotros coloquemos unas corrientes arbitrarias, porque yo coloqué corrientes arbitrarias por cada rama, ojo con eso, aquí hay una rama, coloqué una corriente, aquí hay otra, coloqué otra corriente, aquí hay otra. Es importante colocar la polaridad, porque eso nos va a ayudar mucho en saber el signo que tiene la corriente o la tensión. Bien, a veces hay circuitos donde tenemos ya parámetros definidos y debemos respetar ese sentido de la corriente o esa polaridad definida para la tensión. ¿Ok? Fíjense, yo coloqué aquí, los coloqué en color rojo para que se den cuenta que eso lo coloqué yo, no está definido en el circuito. Coloqué esta corriente en este sentido. Si está en este sentido, primero el positivo, después el negativo. Está I2, primero el positivo, después el negativo. Está I3, primero el positivo, después el negativo. Y aquí, como I4 circula en este sentido y ya está dentro del problema, le coloqué los signos. Bien, agrupé estas dos resistencias, como lo dije anteriormente. Puedo calcular el valor del voltaje de sub 4. ¿Sí? Que es el valor de esa corriente que me la están dando, 0.5 miliamperes, 0.5 por 10 a la menos 3. Mili es 10 a la menos 3 por 6K. Los K son 10 a la 3. Entonces, hago mi multiplicación, me da 3 voltios. El nivel de tensión aquí es 3 voltios. Como esta resistencia está en paralelo con esta resistencia, tienen el mismo nivel de tensión. Ojo con eso, yo puedo hacer uso de ese tipo de cuestiones que sé teóricamente, ¿verdad? Y aplicarlas para hallar los parámetros que necesito en el circuito. Bien, como tengo el mismo nivel de tensión aquí y tengo la resistencia, puedo hallar esta corriente. No me la están pidiendo, sin embargo, lo hago es porque pudiera haber algún ejercicio donde usted tenga que hallar parámetros así y para explicar cosas que son importantes que usted tenga clara en circuito. Ok, hay esa corriente. Yo puedo aplicar un divisor de corriente. Fíjense, yo tengo una corriente que entra a un nodo y se va a distribuir por dos resistencias en paralelo. Allí, teniendo un caso como este, yo puedo aplicar el divisor de corriente. ¿Ok? ¿Qué dice el divisor de corriente? El divisor de corriente dice, yo tengo una corriente que entra a un nodo y puedo hallar esta corriente o esta que está aquí, ¿verdad? ¿Y qué dice la fórmula? Si yo quiero hallar, por ejemplo, I4,
va a ser igual a la corriente que entra por la resistencia contraria entre la suma de las dos resistencias que están en paralelo. Si quisiera hallar I3, es la corriente I2 por la resistencia contraria entre la suma de ambas corrientes que están de ambas resistencias, perdón, que están en paralelo. ¿Ok? Aquí está la fórmula. Pero resulta que yo tengo I4 y no tengo I2. Ah, pero yo tengo I4, tengo el valor de la resistencia y la única incógnita es I2. Despejo I2. Ok, yo tomé la segunda ecuación porque I4 es la corriente que me están dando y despejé. Y eso me da 1.5 miliamperes, esta corriente I2. Después, agrupé estas dos resistencias, las convertí en una sola, hice el paralelo, aplicando una fórmula que puedo aplicar cuando tengo dos resistencias en paralelo, que es la multiplicación de ambas entre la suma de ambas. ¿Ok? Eso me dio 2 kiloohmios. Y me va a quedar el circuito así. Cuando hago el paralelo me va a quedar el circuito. Fíjense que les dejo dibujada la corriente I2 porque es la corriente que circula por aquí. Pero cuando yo hago el paralelo y dejo una sola resistencia, ellas dos quedan en serie y toda la corriente es la misma, ¿verdad? Porque en serie la corriente es la misma. Bien, sumo esas dos resistencias, me queda una sola y fíjense que conservo la misma corriente I2, ¿ok? Como está en este sentido, tiene esta polaridad. Ahora bien, yo debo seguir haciendo la reducción del circuito para hallar V sub 0, que es lo que me están pidiendo en este caso. Como tengo estas dos resistencias en paralelo, hago el paralelo. Voy a perder el parámetro de corriente, porque, claro, en este caso no porque son iguales, pero si fueran diferentes el valor de la resistencia, pierdo el parámetro de corriente porque la corriente es diferente cuando están en paralelo. Pero yo con I2 y el valor de esta resistencia puedo hallar el nivel de tensión aquí, que yo lo llame B2. Y ese nivel de tensión, cuando yo hago el paralelo, lo voy a conservar porque es el mismo. Cuando están en paralelo, el nivel de tensión es el mismo. Ok, hallo B2. Va a ser I2 por el valor de la resistencia, que es 4. Y me da 6 voltios. Al hacer el paralelo, yo conservo aquí los 6 voltios. ¿Ok? Y me va a quedar este circuito que está aquí. ¿Ok? Bien, puedo aplicar un divisor de tensión. El divisor de tensión se aplica cuando yo tengo un circuito donde tengo todas las resistencias en serie. ¿Ok? Normalmente me dan el valor de la fuente y yo puedo hallar la caída de tensión que existe entre los terminales de cada una de las resistencias que están en serie. Yo tengo el valor de la tensión entre los terminales de esta resistencia. El divisor de tensión, la fórmula me dice que si yo quiero hallar, por ejemplo, la tensión aquí entre los terminales de B2, va a ser el valor de la fuente por la resistencia donde quiero calcular esa tensión entre la suma de todas las resistencias que se encuentran en serie. ¿Ok? Pero resulta que yo tengo B2 y la incógnita es V sub 0. Despejo entonces de la ecuación que tengo aquí, que estoy señalando, despejo V sub 0 y sustituyo los valores y puedo hallar entonces el valor de V sub 0, que es lo que me están pidiendo en este circuito. ¿Ok? Aquí vimos una aplicación del divisor de tensión, ¿verdad? Acuérdense que el divisor de tensión se aplica en circuitos que se encuentran todas las resistencias en serie. Yo quiero hallar un nivel de tensión entre los terminales de alguna resistencia. Recuerden que en serie la corriente es la misma y lo que difiere es la tensión. Y el divisor de corriente se aplica cuando yo tengo una corriente que entra a un grupo de resistencias que se encuentran en paralelo. Debo dejar dos resistencias en paralelo y puedo hallar por cada rama la corriente. Recuerden que en paralelo la tensión es la misma y la corriente es la que varía. Bueno, vamos a ver en otro video, ¿verdad? Porque me di cuenta el día de hoy, he hecho videos mucho más largos y cuando los voy a subir al aula
no me permite subirlo, me da error porque es muy pesado. Entonces, bueno, vamos a hacer este de divisor de voltaje y de corriente y después le hago un ejercicio de transformación de fuente. Que tengan feliz día.